Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí media Muy calorada bien. ya. Hace harto calor, la verdad. Sí, estamos tratando de temperar el estudio, pero es una batalla que tenemos todos los días. La primera pregunta, ¿es Franco Parisi agente de la CIA o no? A mí me queda esa duda después del emplazamiento del profe Artés. No, Yo estoy segura que sí. No, yo estoy segura. no, más venía del vientre de la bestia. Ese era derechamente el titular. No, Sí. no. Pero además lo más lindo de todo, perdón, un segundito que haga un comentario que no tiene nada que ver con nada, pero lo más bonito de todo era la cara del profesor Artés después de que lo dice. Tan orgulloso como cuando un hijo recita de memoria todos los adverbios, no sé, y le salieron todos bien, pero orgullosísimo estaba de su descubrimiento / hipótesis / no sé cómo llamarlo. Yo decir que ya lo había Muy dicho alguna curioso. vez acá en Radio Infinita, pero nosotros guardamos el secreto del profe. Claro, como Lo había corresponde. dicho. Sí, acá. no, sí lo había dicho, en ese mismo asiento lo dijo. También había hecho exactamente la misma reflexión, que si él venía de China y pensaban que trabajaba con China, bueno, ¿por qué entonces Franco Parisi no podía ser agente de la CIA? No, si claramente lo tenía ensayado. Pero el profesor enseña chino. ¿Enseña chino? Sí, pérfido, absolutamente. Uy, listo, ya. Entonces tenemos dos Bueno, agentes que en la haga. carrera presidencial, quizás, de dos potencias, pero centrémonos Ah, en ya, ya. otros aspectos del debate del Bien, día nomás. de ayer. Parto por usted, diputado, el formato. ¿Qué le pareció? A ver, yo creo que tiene cosas interesantes y tiene cosas que llaman la atención y que entorpecen un poco el diálogo. Bueno, son 8 los candidatos, Es mucho. todos por justicia se merecen estar. La pregunta es si los requisitos para ser candidatos son un tanto laxos, dado que todos aprovecharon desde su punto de vista su espacio, pero finalmente 3 horas parado, 3 horas mirando en pantalla. Bueno, siempre a la tele se le reclama que por qué lo hacen tan tarde, pero tampoco lo pueden hacer a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde estamos todos trabajando. A mí me gustó el tema de los temas y los minutos, los primeros tres espacios. Creo que las preguntas y las contrapreguntas en 2 minutos es en el fondo un saludo a la bandera. Diputada. Sí, o sea, mira, algo bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que permite la interacción, eso siempre es positivo, entre los candidatos, porque, claro, este formato como tan empaquetado, de que cada uno hable y después le toca al otro, no da pie a que exista como interlocución entre ellos, intercambio de ideas. Eso está bien. Pero claro, como son tantos, la cosa se alarga y efectivamente terminó como a las 12 de la noche. Entonces ahí yo dudo, Pasado. ¿cierto?, que uno mantenga todos los que están viendo el debate, que efectivamente se vayan a quedar hasta las 12 de la noche Sí. viendo una discusión del estilo. Y lo otro que, claro, como, bueno, en nuestro caso hicimos una primaria, entonces llevamos una candidatura única y efectivamente hay otros candidatos que... claro, a quién representan más allá de su partido. Y yo creo que esa es una interrogante también legítima, ¿cierto? Que no están en un mismo piso al momento de dirigirse. Legítimo, sí, porque así son las reglas de establecidas, ¿cierto?, de nuestra institucionalidad. Se pueden presentar, qué sé yo, e ir de candidato finalmente a la presidencia, pero a quién representan yo también me lo cuestiono. Déjeme hacerle una pregunta a los dos, A ver. que tiene que ver precisamente con el formato. El hecho es que en nuestra papeleta en esta ocasión son 8 los candidatos, y ese es un número que es inmanejable. Decía el diputado Undurraga que, bueno, es de justicia que estén todos, pero yo creo que es políticamente incorrecto y llamarlos a la reflexión. ¿Es de justicia? Sabemos que la equidad es dar a cada uno lo suyo, no a todos lo mismo. Por cierto. Y sabemos también que, bueno, una discriminación arbitraria, porque imagínense que yo voy a elegir solamente a las mujeres, o solamente a los hombres, o solamente a los Géminis, pero ¿no tiene acaso sentido sincerar, digamos, que, perdón, pero para ponerlo como ejemplo, el profesor Artés no va a ser el próximo presidente de Chile y que por lo tanto se nutre más la democracia cuando tenemos un debate en que aquellos que están en posición de ser presidente, y digo posición a propósito de las encuestas, por supuesto, no de sus méritos ni nada, tengan un tiempo para profundizar más en sus medidas. Estoy pensando en lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos los debates no son con todos los señores de la papeleta. Lo pongo ahí para que me cuenten los dos en el orden que ustedes quieran. Hagan ahí cachipún. ¿Qué opinan? No, por favor.
No, a mí me pasa que, o sea, mira, además en el formato y en la situación política, todos estaban atacando en algún momento, salvo Evelyn, que estamos conversando, ¿cierto? A Janet Jara. Entonces, ella tenía el mismo tiempo para responder que para plantear sus ideas, ¿cierto? Entonces, eso se contrapone y nos da pie para que efectivamente tenga un tiempo razonable para poder hacerse cargo de todos esos temas. Y eso a contraposición quizás de otros candidatos que efectivamente quizás no se están jugando eso en la elección. Entonces, poder ver a Janet Jara con más tiempo, claro que podría haber sido más justo a propósito además de lo que representa, porque ella está representando a 9 partidos, ¿cierto? Que hicimos una primaria, entonces no es lo mismo quizás que otros candidatos que se ponen en la misma situación, digamos, en ese debate. O sea, que usted estaría de acuerdo con que no estén necesariamente todos invitados a todas partes. Mira, yo no soy amiga a que la definición sobre los candidatos presidenciales se dé a priori por las encuestas. O sea, es finalmente la elección popular la que define. Pero sí podría ser que si van a interpelar a una candidatura, tenga tiempo para contestar y que no sea el mismo, ¿cierto?, que para poder plantear sus ideas. Creo que el formato ahí, esa es mi crítica. Diputado Undurraga. A ver, evidentemente un diálogo entre 3, 4 es mejor que un diálogo entre 8. Además, un diálogo que en muchos espacios, muchos periodos del debate era bastante pobre, bastante similar a lo que nos toca vivir en la Cámara de Diputados. Mucho grito, mucha ofensa y bastante... Poca enjundia. Y evidente. Y yo creo que hubo poca enjundia en general, digamos. O sea, candidatos dispuestos a pegar, a ofender, a maltratar, a eludir además las preguntas, y eso yo creo que es lo que más eche de menos de que los periodistas hubiesen sido más protagónicos. En términos de que lo hubieran podido enredar más en relación a los temas y los tópicos que se estaban tocando. Dicho lo anterior, bueno, nosotros desde nuestro comando y de la candidata Evelyn Matei vamos a ir a todos los debates que nos inviten y en el formato que sea, porque lo importante aquí no solamente es generar la diferencia, sino es tener la oportunidad de hacer, tal como lo hizo Evelyn durante la noche de ayer, las propuestas al país y por qué Evelyn y Chile Vamos, Amarillo y Demócrata la están presentando y queremos ser el gobierno a partir del 11 de marzo del 2026. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O vamos a hacerlo como Donoto, vamos a sacar el sillón? Porque finalmente es el canal el que invita a un formato determinado. Sí hago presente que esta debe ser de las campañas que más debates han tenido incluso antes de partir la propia campaña. La campaña formalmente parte para todos nosotros, los que vamos de candidatos al Parlamento y a la Presidencia de la República el día 17 de septiembre. Y ya hemos tenido, no sé, 6, 7 debates. Pero bueno, debatir no es malo, el confrontar las ideas es aún mejor, y que la gente concurra, espero que con voto obligatorio y con multa, lo más informada posible para definir el destino de nuestro país. Diputado, vamos a retomar ese tema antes del final de la conversación, pero vamos a sus respectivas candidatas. Parto con usted, diputado, respecto a Evelyn Matei. Evelyn Matei, que hay algunos que destacaron efectivamente, sobre todo el tono y el no haber cometido errores, pero hoy día conversamos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que dijo que él hubiera esperado que hubiera quizás marcado más diferencias con José Antonio Kast, entendiendo que hoy en día las encuestas la muestran tercera, es decir, que tenía que salir quizás a dejar una imagen un poquito más potente. No sé qué le parece a usted. Yo creo que la planificación en cómo se enfrentó Evelyn Matei al debate es lo correcto, porque finalmente la propuesta que nosotros le estamos entregando a Chile a través de Evelyn, nosotros queremos convocar, tal como dice, no solamente a un solo equipo, que es un gran equipo que es Chile, dentro de los discursos preparatorios del debate, cuando se relanza la campaña, Evelyn Matei señala algo que es bastante importante, que se le quedó en el tintero al resto de los candidatos, a mi juicio, que dice relación con que no esperamos que todos piensen exactamente igual a nosotros durante el próximo gobierno, sino que lo que esperamos es ser capaces de generar puentes, de generar vínculos, de generar proyectos que unen a la gente. El candidato Kast habla de un gobierno de emergencia.
Sí, efectivamente nosotros tenemos emergencias económicas, de seguridad, de vivienda, de salud, educación, etcétera, en fin, de todo, prácticamente todos los temas. Pero esa emergencia no se soluciona con voluntarismo, esa emergencia se soluciona o se comienza a solucionar, tal como lo dijo Evelyn, porque ella proyecta su gobierno más 3 o 4 gobiernos más que permitan hacer lo virtuoso de la concertación, con gente que incluso estuvo en la concertación, que fuimos adversarios durante muchos años, pero podemos construir y soñarnos un país con las legítimas diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Y desde ese punto de vista, yo creo que Evelyn cumplió, no solamente cumplió, sino que fue capaz de entregar un mensaje que en el caso de muchas otras candidaturas fue bastante difuso y fue más bien marcando la diferencia por la diferencia, que todos la podemos tener, pero la verdad que aquí lo que le importa a Chile es qué va a pasar en el próximo periodo presidencial. Diputada Youmans, como usted bien dijo, en algunos momentos la candidata Janet Jara tuvo que tanto exponer como estar respondiendo a los emplazamientos del resto. Sin duda, si uno toma en balance de todo, probablemente fue la candidata más emplazada el día de ayer. ¿Llegó a ser incómodo en algún momento? Mira, lo que pasa es que yo lo decía por el formato, porque efectivamente si la están interpelando, la idea es que pueda responder, pero también tenía el mismo tiempo para poder presentar su propuesta. Entonces yo ahí tengo un tema, pero a mí me parece que la gracia y una de las características más visibles, ¿cierto?, de Janet es que logra comunicar con sencillez y claridad sus ideas, independiente de que con fuerza, ¿cierto? Ella planteó su diferencia y su punto de vista, se defendió, o sea, frente a un ataque de José Antonio Caz, efectivamente que la ha tratado de mentirosa, ella le dijo que no iba a aguantar que la ataque de esa manera, y yo creo que eso es legítimo, ¿cierto? Que uno pueda defenderse, y además con argumentos. Y por otro lado, también presenta con cercanía las propuestas y soluciones, sobre todo desde la experiencia que ella ha tenido, como fue cuando lo hizo como ministra, ¿cierto? Desde los acuerdos, que además es una forma de hacer política que no es fácil, por cierto, en un país en donde a veces las diferencias políticas nos llevan a distanciarnos. Construir acuerdos entre distintos es complejo, y ella estuvo en el fondo alcanzando esos acuerdos desde la misma práctica. Entonces, los hechos hablan más también que incluso a veces las palabras. Y en ese sentido, esa experiencia es la que pone a disposición desde la reforma de pensiones, que en este caso José Antonio Caz además pretende echar atrás. Y eso, plantearlo con total claridad, me parece importante. Me parece importante hablar de salud, me parece importante hablar también de seguridad, de las propuestas que hay detrás y enfrentar las mentiras, porque hemos tenido una campaña, lamentablemente, ¿cierto?, de mentiras a nivel digital, que es complejo además el poder con la misma fuerza y de la misma manera poder revertir y poder decirle a la ciudadanía, ¿cierto? No, esto no es real lo que se está planteando, porque si digitalmente se tergiversa lo que dicen los candidatos, el tener la posibilidad de responder debería ser con el mismo alcance, ¿cierto? Y a veces no es lo mismo si es que tenemos bot, troll y, claro, una red, ¿cierto?, de manipulación digital detrás, que es bien complejo. Y en este caso yo he visto a 2 candidatas que han sido lamentablemente atacadas, y que son las 2 candidatas, además, mujeres a la presidencia, tanto Janet Jara como Evelyn Matei, que han sido atacadas por José Antonio Caz, digámoslo, y también una red de manipulación digital que me parece bien lamentable y que daña nuestra democracia. Los candidatos se emplazaban entre ellos, evidentemente, pero yo creo que su nombre es el único nombre que escuché dentro del debate que no era dentro de los que estaban presentes los candidatos. José me pude defender tampoco. Caz es el nuevo jefe de campaña. Sí, eso es decir, o sea, termina mencionándolo usted a propósito de dichos en torno justamente al préstamo al Estado, de la reforma de pensiones. Él dice que usted había dicho que había que avanzar eventualmente en no devolver esto a las cuentas individuales. Ya que no tuvo el tiempo en el debate de anoche, ¿quiere responder? Muchas gracias por darme este espacio. Digo, ya que estamos acá, para responderle a es lo que José Antonio Caz. claro. Está bien. No, respóndele al país mejor. Al país, porque ¿cierto? El país es el que está preocupado del tema. Mira, yo creo, bueno, en primer lugar, los votos hablan más que las palabras. Y mi voto estuvo por la reforma de pensiones, por aumentar la PGU y también por el Seguro Social. En cambio, en el caso de José Antonio Caz,
su partido, el Partido Republicano, estuvo en contra de la idea de legislar y por lo tanto, si fuera por él, no tendríamos aumento de la PGU, ni tampoco tendríamos aumento de las jubilaciones que se van a venir en el mes de enero con el Seguro Social. Y en ese sentido, yo lo que veo es que José Antonio Kast nuevamente es como un gran manipulador de la mentira. Yo le he dicho esta canción de Buddy Richard, no sé si se acuerdan, un profesional de la mentira, ¿cierto? Se ha vuelto un profesional de la mentira. Y es lamentable porque al final un candidato presidencial que tiene, ¿cierto?, este escenario, seguir aumentando mentira tras mentira, y en este caso diciendo que ama la PGU cuando en realidad estuvo en contra y ahora pretende además derogar el Seguro Social, eso habla más que cualquier palabra que él diga que ama algo, ¿cierto? Porque al final sus hechos dicen todo lo contrario. O sea, si fuera por él, no tendríamos aumento de la PGU, y eso en realidad habla más que sus compromisos y palabras de amar algo que en realidad yo no veo en los hechos que lo haga. Sigamos hablando de amor o de desamor. El desamor, podríamos decir, entre Parisi y Evelyn Matei, que por supuesto, más allá de calificarlo así, lo que hizo Franco Parisi, más allá de cómo se califique, porque eso puede ser subjetivo, hizo algo que no estaba permitido, que estaba consensuado con los equipos, que no se iban a llevar, digamos, pancartas, y él fue y lo hizo, tenía 2 fotos impresas, para supuestamente instalar la idea de la traición. ¿Algún comentario, diputado Unturraga? Yo encuentro que fue de lo último. Lo last. No me parece en nada que sume a ninguna parte. Le dio una tremenda oportunidad, eso sí, a Evelyn Matei de contestarle lo que ella sentía en relación al tema, y me parece que se expresó muy, pero muy, muy bien. Lo que denota no solamente una claridad mental, sino también además denota un carácter y una convicción para poder defender, argumentar cosas que siempre son difíciles que decir, incluso que durante su pasado ella cometió errores, que fue capaz de ponerse de acuerdo, que fue capaz de restablecer una amistad no solamente cívica con el expresidente Piñera, sino finalmente fue capaz de trabajar con él, no solamente porque lo haya nombrado ministra, sino porque además ella fue una leal ministra y colaboradora del gobierno del presidente Piñera. Desde ese punto de vista, tal como lo dice ella, no es menor que la familia Piñera esté hoy día detrás, como estamos muchos chilenos detrás de la campaña de Evelyn Matei, precisamente porque ella lo que está proponiendo es un cambio no solamente conceptual, sino real de la forma que tenemos que volver a hacer política en Chile. Es reencontrarnos con ese pasado virtuoso que tuvo Chile durante casi 30 años, no solamente de crecimiento económico, sino de desarrollo de las personas, de desarrollo de las múltiples familias, de hacer de este un país mucho más amable, más acogedor, donde todos y cada uno de nosotros, con las legítimas diferencias que tengamos, cabemos dentro del mismo. Y eso es lo que propone Evelyn Matei, y su historia de vida lo avala, porque no es solamente haber sido adherente a ciertas acciones o haber conducido de una forma su propia vida, sino es ser reflexivo en términos de decir, en esto lo acepté, en esto no lo acepté. El señor Parisi, la verdad es que se le olvida que, quizás porque vive bajo el alero de Trump y no vive en Chile, que la realidad chilena es una realidad donde nos unimos cuando hay una catástrofe, nos unimos cuando hay Teletón, nos unimos cuando Chile nos necesita. Y lo que viene a proponer, denostando, insultando, en forma prepotente, artera e ignorante a una candidata como Evelyn Matei, lo deja y lo retrata tal cual es. Fíjate que yo me quedo con eso de que él lo hizo por hacerle una zancadilla, pero finalmente le dio a la candidata una tremenda oportunidad de responder. Y a propósito del concepto de una oportunidad muy buena para responder, le pregunto a Gael Youmans si es que en todo este juego de las mentiras, ¿no? Dado que el primer ataque que recibió la candidata Janet Jara ayer fue de mentirosa, ¿no? Como lo recordaba usted misma, ¿no cree usted que también en ese momento Janet perdió la oportunidad de haberle dicho algo así como, mire, yo no soy mentirosa, me equivoqué, puedo pedir perdón por haberme equivocado, quizás lo traté a usted de faltar a la verdad porque yo tengo un prejuicio, todos tenemos prejuicios, pero en realidad, no sé, salir jugando, y perdió quizás esa oportunidad? Y creo yo que a partir de ahí, que era muy al comienzo del debate, se le dio
la verdad es que no tengo ganas de parafrasear a Meo, porque él fue el que le dijo a Murray, y me parece una pesadez, pero la verdad es que creo que efectivamente, más allá de que tenía buenas razones, porque fue súper atacada, se le vio incómoda, se le vio media taimada, lo que le impidió, digamos, probablemente demostrar todo lo que es ella, tanto en las cualidades blandas como también en las propuestas. ¿No cree usted entonces, Gael, que se perdió también una oportunidad para haberle respondido algo más contundente y claro a Kast y dejarlo? Yo creo que fue bien clara la respuesta con respecto a esta interpelación que le hace José Antonio Kast respecto al ataque y también, en el fondo, porque al final es bien extraña la situación. Él la cuestiona, pero al final lo hace atacándola y no se hace cargo, ¿cierto?, en ningún caso, de responder, que es lo que hemos estado planteando durante este tiempo, de cuál es su vinculación con esta red que realiza mentiras, ¿cierto?, y que manipula digitalmente la información. Porque más allá de que él dice, sí, nosotros en realidad hemos dicho que no nos parece, pero eso es tan, digamos, como no va en lo profundo de lo que estamos refiriéndonos, porque al final, cuando uno revisa, ¿cierto?, las cuentas de las que estamos hablando y hacen, en el fondo, comparten la información de propaganda, de campaña de José Antonio Kast, se sienten interpretados, y así lo dicen, con Acción Republicana, o sea, también como es el caso de Neuroc, ¿cierto? Si quiero poner un ejemplo concreto. Entonces, o sea, es tan directo como eso, y desentenderse así, hacerse leso, yo creo que es poco honesto. No es confiable, o sea, no me da a mí confianza de que realmente es sincera su posición. Entonces, en ese sentido, yo creo que Janet fue bien clara. El tema es que cuando uno se defiende, y eso es como me pasa a mí cuando veo ese tipo, o al menos cuando escuché a Marco Enrique, es que me da la impresión de que es como si una, como mujer siempre tiene que ser como contenta, feliz y estar siempre como bien compuesta y bien sonriente, y como que cuando somos mujeres y hacemos política como que no nos podemos enojar, ni enfadar, ni mostrar en ningún caso. Claro, como defendernos en todo el contexto, cuando además te están diciendo mentirosa. O sea, dígame a alguien que no se vaya a enojar cuando uno le dicen mentirosa. O sea, creo que... Perdón, Gael, no, que pero yo no dudo de la humanidad de Janet y de que probablemente una hubiera pasado lo mismo. Lo que digo es que aquí, y en la tele sobre todo, a veces el que se enoja pierde, más allá del que tenga súper buenas razones para enojarse. Yo lo entiendo, pero creo que a pesar de que uno puede mostrar todo lo que es como persona humana, ¿cierto? Y enojarse, responder qué fue lo que hizo. De todas formas, y sobre todo en la parte final, se muestra además cómo ella mantiene su mensaje hacia las personas, ¿cierto? Hacia el objetivo, que el objetivo de la campaña no es responderle, ¿cierto?, a José Antonio Kast, sino que más bien hablar con soluciones concretas, ir con esas soluciones a las personas. Y yo creo que de eso igual se trató el debate y también el contenido de lo que dijo Janet. Nos quedan pocos minutos, pero quiero terminar con 2 preguntas para cada uno. La primera es la misma, de hecho la segunda también. A usted, diputado Undurraga, y lo voy a preguntar acá él también, si puede elegir a uno del sector del frente que cree que ayer lo haya hecho bien o no mal. Y les descarto a ambos la opción siempre medio ambigua de Harold Mike Nichols, porque es fácil decir que don Harold, con lo cariño que uno le puede tener por un montón de otras cosas, que lo hizo bien, pero le quiero preguntar en específico a usted, entre Janet Jara, Marco Enrique o Minami, y le voy a descartar a Eduardo Ortega, entre esos dos en el fondo. A ver, yo creo que Meo es un astro de las comunicaciones. Tiene un manejo escénico que no tiene ningún candidato, tiene un manejo de los tiempos que es como para tomar apuntes y mirar, uno desde la política, mirar la forma que se enfrenta, aunque lo que comente no sea de mi gusto o no me convoque, debo reconocer que el tipo es muy atractivo, que es un tipo con mucha historia, con mucho bagaje. Pero sí tengo que reconocer adicionalmente que no por las razones del fútbol, sino por las razones de lo planteado, lo que planteó Harold Mike Nichols se debe considerar. Creo que él fue a una propuesta distinta,
que con mucha ilusión, emoción y a lo mejor con un cierto grado de ingenuidad para lo que estamos acostumbrados los políticos y las discusiones que hoy día tenemos y que se vivieron durante ese debate. Pero hablar de los niños, hablar de la infancia, hablar de la educación, el recuperar las esquinas es un tema que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que nosotros deberíamos ponerlo en nuestro quehacer a partir de marzo del 2026. Diputada Jones. Sí, También de la vereda al frente usted tiene más donde elegir en todo caso. Está José Antonio Casta, Evelyn Matei, está Johannes Kaiser, está Franco Parisi. Sí, mira, lo que me pasa es que bueno, todos se dedicaron al ataque y a mí no me gusta en el fondo esa no forma, todos. salvo, y es ahí, para allá iba, salvo Matei. Entonces en ese sentido creo que me quedo más con un estilo dialogante porque permite que podamos en el fondo conversar de las preocupaciones Debatir. reales de las personas. Y en ese sentido me quedo con ese estilo. Ahora sí, sobre Mike Nichols, que ahí comparto que hay elementos que se pueden relucir. A mí me pasa que respecto a lo que dice finalmente, en su frase final, también me queda dando vueltas como la mirada que uno pueda tener respecto a la seguridad, que es un tema tan complejo. Y lo quiero plantear así porque, mira, para ser franca, en mi distrito, yo estoy en comunas que son, que algunas de ellas han estado, ¿cierto?, en la palestra pública por situaciones de seguridad, en la comuna San Ramón, en Lo Espejo, en fin, yo no quiero tampoco estigmatizar porque es gente trabajadora que se levanta día a día, que lo da todo además, conozco además casos de ¿cómo se llama?, de estudiantes que tienen grandes logros, pero que, claro, o sea, el vivir intranquilo debiera ser algo que nos remueva y busque soluciones distintas a las que hemos dado hasta ahora. Y en eso debiéramos estar todos concentrados, y lo digo también como parlamentaria, en ponernos de acuerdo y quizás dejar un poquito la pelea chica de lado para ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en materia preventiva, en poder generar también mayores herramientas educativas. Por ejemplo, ahora vamos a revisar la ley de presupuesto. Me gustaría que pusiéramos más enfoco en prevención, en deporte, en cultura, en educación. Antes de despedirlo y a propósito de algo que mencionó usted, diputado Undurraga, con cómo se despachó desde el Senado el proyecto de la modificación respecto a la multa del voto obligatorio, ¿a favor, en contra o pensando? No, absolutamente a favor. Yo creo que cada vez que nosotros generamos una buenista ley que no tiene una sanción es para decorar el Oriente Eterno, ¿no? O sea, las leyes sin sanciones, lamentablemente, cuando se infringen, no tienen ningún sentido. Creo que el acuerdo que se llegó en términos de estudiar y de revisar el derecho a voto de los extranjeros también es algo que no es malo, al contrario. Pero enfrentarnos a una campaña presidencial, sobre todo presidencial, donde finalmente, tal como le pasó al presidente Piñera y le pasó a la presidenta Bachelet y también al presidente Boric, que por mucho que saqué el 54% de un 30% o un 40% del padrón electoral, finalmente hace que no se convoque, que no se concentre la gente, que no piense, que no proyecte hacia adelante lo que quiere hacer el país. Y es por eso, porque además votar es gratis, si uno va a votar no tiene sanción, entonces no es un tema que uno tiene que pagar un peaje para votar, y es un deber como también es un derecho, por cierto. Diputada Jones, ¿a favor, en contra o pensándolo? Bueno, mira, lo que me pasa a mí, más que el hecho de la multa, que lo entiendo, obviamente, si el voto es obligatorio tiene que venir con una sanción, o sea, es de toda lógica. Más bien, la crítica que hicimos era respecto al monto, que nos parecía excesivo y que por ahí fuera la discusión. Ahora que se redujo, nosotros estamos conversándolo en la bancada, si nos parecen los montos o no, pero está en eso la discusión, no en otra. Y por cierto que un acuerdo siempre va a ser mejor, ¿cierto?, que no tenerlo, y por lo tanto, sobre todo a puertas de una elección, yo entiendo que eso es lo que debiera además predominar, pero es parte de lo que vamos a discutir como bancada. No me quiero adelantar porque al menos hemos conversado de que queremos tomar una decisión conjunta. Gael Jomans, diputada del Frente Amplio, Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por Muchas habernos gracias. acompañado. Pues.